Empiezo a grabar la clase. Entonces les decía que lo que Freud trata de demostrar a su amigo, el juez imparcial, entre comillas, es justamente que las enfermedades mentales no son a partir de descomposiciones biológicas, alteraciones cerebrales, sino que son enfermedades que se producen a partir de dificultades de funcionamiento del aparato psíquico. De hecho, él va a formular un aparato psíquico del que ya hemos estado hablando. Esta idea viene de Charcot, pero no estaría de más dar una repasadita a lo que hemos estado hablando a partir de un pequeño tema que tengo que voy a compartir con ustedes. A ver, permítanme un segundo. Es que uno de ustedes entró ahorita y me hace regresar. Vale, ya está dentro. Y entonces, compartir pantalla. En el siglo XIX, la psicología en Francia, a partir de Victor Cousin, era una extraña mezcla de razón y fe. Nociones de alma y Dios, pues estaban mezcladas con descripciones naturalistas de la mente. Théodule Ribot odiaba a su maestro y se propuso construir una filosofía del todo científica. Escribió en 1870 Psicología Inglesa Contemporánea. Y de alguna manera fundó la escuela experimental de la psicología. Comte había trazado en 1885 una historia del conocimiento humano. Declaraba que el más primitivo era el teológico. Después venía el del mito, después el de la ficción y finalmente se llegaba a una segunda etapa de abstracción, que era la metafísica. Hasta aterrizar en el estado científico o positivo. Ustedes habrán escuchado y una y otra vez, pues, oír hablar del positivismo, ¿no? Pues el positivismo justamente viene con Comte. Y el estado científico positivo es una etapa definitiva, donde el conocimiento se basa en la observación y la experiencia. Se expresa con el recurso de la matemática, se busca el conocimiento de las leyes de la naturaleza para el dominio técnico. Según esta doctrina, todas nuestras especulaciones, cualesquiera, están sujetas inevitablemente, sea en el individuo o sea en la especie, a pasar sucesivamente por estos estados. Para cuando Ribot escribe su libro, la frenología, el estudio del cerebro, estaba en un callejón sin salida. Y había desembocado en curandería. Y la psicología necesitaba mezclar cuidadosamente la introspección y la observación
externa, que hoy en día dentro de la psicología es muy despreciada la introspección. Ribot, en su impulso por crear una psicología que combinase lo introspectivo con lo objetivo, tomó 3 perspectivas y las unió. Retomó la psicología asociacionista, fundada en el siglo XVII por David Hume y John Locke. Destacó la importancia de la herencia, porque quiero decirles, para Ribot es importante el factor hereditario. También para Freud, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? Todas las personas nacemos con diferentes aptitudes, capacidades y temperamento. ¿Tienen ustedes mascotas? Pregunto. Sí. ¿Has tenido más de una mascota? Sí. ¿Quién eres, perdón? Soy Edgar. Edgar. Y cuéntame, ¿qué mascota tienes ahora? Ahora solo un perro y bueno, no sé si contar como mascotas, pero tengo gallinas, 2 y 2 gallos. Okay. ¿Y antes de estas mascotas, qué tuviste? Perros, siempre han sido perros. ¿Y el primer perro qué temperamento tenía? Pues muy sumiso ¿Y el de ahora? también. Ah, pues se parecen. Pero yo he tenido como 4 perros, quiero contarles. Y de los 4 perros, tienen caracteres muy distintos. Hubo un perro que lo sacaba yo a pasear y de pronto se tiraba al piso. Ya no quería pasear. Y tenía que yo regresarlo a mi casa cargando. O sea, era un huevón, vamos a decirlo así. Y este perro, hubo un tiempo en que yo viví por Briones y lo que hacía es darle vueltas a los hongos, que allá son alucinógenos, y bueno, llegaba un momento en que los mordía y se drogaba. Y actualmente tengo, después tuve una perrita que se llamaba Greta, que era una ternura esa perrita, pero los rayos la asustaban. Se metía a mi cuarto porque quería evitar los rayos y se ponía a llorar. Hoy tengo otros 2 perros y tienen otro carácter completamente diferente. Les valen madre los rayos. Entonces sí hay un factor hereditario que hace que las personas sean de determinada manera, ¿no es cierto? Escribió Theodore Ribot este libro sobre la herencia, un estudio psicológico sobre su fenómeno, sus leyes, sus causas y sus consecuencias. Y el tercer elemento es el estudio de la psicología, de la patología en un ambiente experimental. Y escribió Enfermedades de la Memoria, un estudio de psicología positiva. Y a partir de 1884 toma contacto con Charcot y sus alumnos. Ya les he hablado un poquito de Charcot, era un médico, neurólogo, estricto positivista, que de alguna manera topa en el sanatorio de la Salpêtrière, que era entonces un lugar
destinado a alojar prostitutas, pobres, locos, histéricas. Sobre todo había muchas mujeres histéricas en ese momento. Y pues lo que hará es tomar este sanatorio y en unos años volverlo un sitio importante de estudio de la mente. Aquí tenemos con los nombres de algunos de sus alumnos a Charcot, tratando mediante el hipnotismo a Blanche, una de sus pacientes llamada Marie Whitman. Y pues hay gente muy importante dentro de este cuadro. Está Babinski, por ejemplo, está Gilles de la Tourette, está Víctor Cornell, Charles Ferrer, muchos nombres importantes. Hay un pequeño librito de fotografías, porque entonces la fotografía ya tuvo lugar, que nos muestran a las histéricas. Pero antes de eso hubo dibujos. Esta era la clase de convulsiones que tenían las histéricas. Y aquí hay fotografías ya. Se confundía además la histeria con la epilepsia. Se hablaba de histeroepilepsia, porque tenían convulsiones. Se pensó, en principio, ya lo habíamos tratado, que la histeria era una enfermedad de mujeres. Briquet descubrió que predominantemente se presenta en ellas, y esto es a principios del siglo XX, ¿verdad? Finales más bien del siglo XIX, principios del XX, que se presenta en ellas, pero no es exclusiva. Y tampoco es un asunto exclusivamente vinculado a la falta de satisfacción sexual o no desarrollo de la sexualidad. Por ejemplo, Charcot, retomando los trabajos de Briquet, detectó baja incidencia en monjas de la histeria y alta en prostitutas. Así que no se debía, por así decirlo, a ninguna represión sexual. En 1878, Charcot retoma el estudio de la hipnosis. La hipnosis es un estado anormal, nervioso. Atribuyó la hipnosis a ideas inconscientes y emociones. Y de hecho trataba a sus pacientes con hipnosis. ¿De acuerdo? Yo sé hipnotizar. De hecho, en mis clases, cuando eran clases presenciales, llegaba incluso a hipnotizar a veces a alguna persona de la clase para demostrar que el hipnotismo es una práctica susceptible de hacer, no difícil y basada estrictamente en la sugestión. Las nociones de acción fisiológica inconsciente eran comunes a finales del siglo XIX. William Carpenter en Inglaterra y William James en Estados Unidos conjeturaron que los seres humanos podían no ser más que autómatas gobernados por la fisiología inconsciente. Pero
La explicación de Charcot no se basa en la fisiología, sino en la psicología. Está el caso de Pin y Porés en la Salpêtrière. Tenían parálisis fisiológicamente imposibles. Habían sufrido golpes que les causaron un trauma. Ninguno de los dos era hipnotizable. Y este trauma actuaba, por así decirlo, como una sugestión verbal. Lo mismo podía suceder con las histéricas. Así que concluyó Charcot que estos casos eran parálisis psíquicas o de la imaginación. En otras palabras, la imaginación puede enfermar a un hombre o a una mujer. Y más que la imaginación, una representación específica. Se aceptaba por aquella época que la conmoción traumática pudiera perturbar los procesos asociativos del cerebro, pero el énfasis de Charcot en la autosugestión resultó completamente novedoso. Y el tratamiento de Pin y Porés estuvo fundado sobre el tratamiento con sugestión terapéutica. Si una idea los había enfermado, suponía Charcot, otra idea los podría curar. Al comienzo del otoño de 1885, Freud se presenta como neurólogo en el hospital de la Salpêtrière. La concepción de Charcot acerca de la génesis de las enfermedades nerviosas atribuía un magro papel a la exploración física del paciente. De hecho, Freud se presenta con unas muestras de su trabajo realizado en el laboratorio de Maynard, que, pues recuerdan ustedes que Freud era un neurólogo en esos momentos, un médico entusiasta de ganar fama con sus investigaciones. Y Charcot desprecia su regalo, que son estas muestras de tejidos cerebrales que supuestamente serían posibles de estudiar al microscopio. La influencia de Charcot, pero también de Jules Farel, será patente en muchas generaciones. También él tendrá una rivalidad con otros médicos, Boll, Joffre, respecto de las concepciones de la enfermedad. Finalmente se publicará el Tratado de Patología Mental en 1904. En Alemania, Charcot será retratado para la eternidad bajo la siniestra figura de un hipnotista que controla a un muerto viviente en un filme expresionista. El famoso Gabinete del Dr. Caligari de Robert Weiner. No sé si lo conocen, pero pues ahí está en YouTube, ¿eh? Les voy a pasar el vínculo si quieren curiosear. Según Michel Foucault, la Salpêtrière era un inmenso aparato de observación con
sus exámenes, sus interrogatorios, sus experiencias, pero también era una maquinaria de incitación, con sus presentaciones públicas, con su teatro. Freud tiene, para que se den una idea, 30 años cuando llega a París. Su novia Marta lo espera para casarse con él y lo único que le falta es fortuna. Judío, favorito de su padre, de su madre. El apellido Freud significa alegría. En alemán, Freude. Derivaba de Freude, de la bisabuela materna de Jacob, su padre. Judío, se había revelado como un estudiante extraordinario. Sobre los 12 años ya había estudiado 8 idiomas y sin necesidad de ningún software, ¿verdad? Como puede ser el Duolingo, ¿verdad? No había tal cosa, ¿no? Y bueno, había sido alumno de Brentano. Franz Brentano escribió un libro que se llama Psicología desde el punto de vista empírico, que se esforzó en distinguir la autoobservación de la percepción interna. Decía, no podemos ver objetivamente nuestro mundo interno como el externo, pero sí podemos describir sentimientos e ideas. Brentano abogaba por un estudio cercano al lenguaje y el gesto como una manera de ayudar a nuestro conocimiento del mundo interno del otro. También sugería que los psicólogos deberíamos poner especial énfasis en el estudio de los niños y los animales, así como los estados mentales enfermos y los eventos psicológicos extraños. Defendía Brentano, sin embargo, la existencia de Dios. Aconsejaba leer Locke, Hume, Kant y Comte. Animó a sus alumnos a que vieran la tradición filosófica como un camino hacia entender la ciencia. Freud, de joven, fue simpatizante del socialismo, la reforma educativa, la distribución de la riqueza y otras reformas. Creía que el nuevo siglo traería una vida política, cultural y social completamente diferente, más justa. A la mitad de su carrera, aunque no estaba tan interesado en la política, hizo un servicio militar que aprovechó para traducir unos ensayos de John Stuart Mill sobre la emancipación de la mujer. Para Maynard, maestro de Freud, la enfermedad mental, su causa era un trastorno del cerebro. Por aquel momento, Freud lo que pretende es llegar a un descubrimiento trascendente. Pero volvamos a la Salpêtrière, los trabajos de la Salpêtrière y en particular de Seglas. Mantienen una unidad respecto del género en lo que respecta a la psicosis delirantes. Tendrán una huella todos estos estudios en la enseñanza del maestro de Lacan, Clérambault. Aquí está lo que les he estado hablando.
Después de un segundo matrimonio con Rebecca Freud, Jacob se casa en Viena en terceras nupcias con una joven de 20 años, Amalia Nathanson. Amalia Freud, originaria como él de una familia judía de la Galicia oriental que hablaba fluidamente yiddish. Ella le dio 8 hijos, entre ellos Sigismund Shlomo, que se haría llamar después Sigmund. Estudió latín, griego, tuvo una formación clásica que comprendía la lectura y el conocimiento de Ovidio, Horacio, Cicerón, Virgilio, Sófocles, Homero y Platón. Cautivado por el ensayo de Goethe sobre la naturaleza, se acercó a la biología y a la medicina. Aquí tenemos a Brentano. Freud soñaba con ser un maestro universitario y permanecer en el laboratorio de Bruck. Comprometido con Marta y sin esperanzas de obtener, por ser judío, una plaza, se convirtió en médico practicante. Trabajó para Maynard, que como ya habíamos dicho, no consideraba que la enfermedad mental estuviera relacionada con factores psicológicos, sino estrictamente con trastornos cerebrales. Trabajó hasta 1883. Pero Freud buscaba descubrir algo trascendente, su propio camino. Y entonces se acercó con sus estudios de la cocaína a esta ambición. Pensó que el estudiar la cocaína le posicionará en una posición de prestigio y de mejora económica frente a la sociedad para casarse. Así, llegó a la cocaína, a la que le atribuyó propiedades para curar enfermedades del corazón, agotamiento nervioso, depresión leve, etc. Aquí hay una cronología de la relación de Freud con la cocaína, a partir de la publicación de su escrito sobre la cocaína. De hecho, en 1884, Karl Kohler, colega de Freud, prueba la cocaína en el ojo de las ranas y después en el ojo humano y descubre la anestesia local del ojo. Lleva a cabo operaciones. A partir de ese año, Freud experimenta en sí mismo la cocaína. Llega incluso a recomendársela a Marta. Y pasarán algunos años, ¿verdad?, para que él renuncie a la idea de los aspectos terapéuticos de la cocaína. Cuando Freud regresa de Francia, da conferencias con gran oposición de sus colegas. Bergen, uno de los opositores de Charcot y de su trabajo, da a conocer en 1886, que Charcot tiene un tipo de histeria, lo cual daña su reputación de forma notable. Descartaba las etapas de la hipnosis como imaginarias y decía que el mejor ejemplo de que era simple y sencilla su gestión era el mismo Charcot. Freud toma contacto con
el caso de Berta Pappenheim, una paciente de Joseph Breuer. En el caso de Berta Pappenheim, la narración de los recuerdos sobre la enfermedad y muerte del padre son liberadores. Breuer adopta el lenguaje de Freud en su tratamiento y la trata como si fuera un caso de autohipnosis. El estado de shock y el trauma habían provocado la autohipnosis. Si lograra hacerse emerger los recuerdos de Berta, se aliviaría su enfermedad. Y es una cura basada en el recuerdo. Freud agregó que se trataba de un conflicto de ideas. El tío de la novia de Freud, Martha Bernays, Jacob, había creado un tratado sobre la catarsis. Inspirado en él, Breuer y Freud hablan del método catártico. Freud sugirió que la escisión de la mente no se debía a un funcionamiento cerebral patológico, sino a un conflicto psíquico. Deja de utilizar el hipnotismo porque le costaba mucho trabajo y dejó de lado la sugestión como modo de terapia a favor del análisis psíquico, a favor del método de la asociación libre. Es aquí donde propiamente nace el psicoanálisis. ¿Preguntas de este repaso? ¿Comentarios? No, así que en el psicoanálisis no es obligatorio, por así decirlo, la hipnosis, pero fue una herramienta. ¿O sigue siendo? No. Fue una herramienta previa al descubrimiento del psicoanálisis. De hecho, ya no se usa el hipnotismo. Siguen por ahí algunas escuelas de psicología predicando el uso del hipnotismo, pero en realidad es una lavadora descompuesta. Oxidada. O sea, ¿para qué queremos nosotros obligar a alguien a hacer tal cosa? Justamente una de las cosas que dice Lacan sobre el psicoanálisis es que es un tratamiento sin objeto. ¿Qué quiere decir con esto? Que durante un tratamiento psicoanalítico nosotros no empujamos al paciente a una cierta normalidad, que nosotros no tenemos estándares establecidos sobre cuál debe ser la normalidad del paciente. Por ello, por ejemplo, está la famosa carta de una madre que le escribe a Freud cuando está muy preocupada porque tiene un hijo que es homosexual, ¿verdad? Y entonces le dice, mi hijo es homosexual, ¿puedo llevarlo con usted para que lo cambie, para que le quite la homosexualidad y lo vuelva una persona normal? Y Freud lo que le responde es, esa no es la clase de trabajo que yo hago, discúlpeme. En todo caso, el psicoanálisis lo que podría hacer por su hijo es ayudarlo a que acepte su tendencia homosexual
y no la viva con conflicto ni con culpa. Y así, pues diríamos que precisamente no se trata de llevar al paciente a un punto determinado. Por eso el concepto que tanto se usó aquí en Jalapa, psicología de la salud, parecería absurdo desde el psicoanálisis. ¿Cuál salud? ¿Qué es la salud? Salud mental, ¿no? Gracias, Edgar. ¿Más preguntas? Gracias. ¿Más preguntas, por favor? Para eso estoy. Yo sí tengo una duda. Es que estaba escuchando y pues dice que Freud era médico, ¿no? Ajá. Entonces, a pesar de que él conocía, pues obviamente el funcionamiento del cerebro, la fisiología, tanto anatomía como fisiología del cerebro, él se inclinó más por buscar algo, pero no de esa manera, o sea, se enfocó más en el inconsciente, ¿no? Así como usted lo está diciendo. Y por eso fue que usó la hipnosis. Entonces, una pregunta, ahorita ya, como mencionaba mi compañero, ya no es factible usarla, o hay personas que sí acceden actualmente a que se les haga. La hipnosis no es útil. Y no es útil porque precisamente se basa en la sugestión, en tratar de empujar al paciente a realizar un acto o una idea que le es ajena. Y nosotros, desde el psicoanálisis, una de las cosas más importantes es que nos mantengamos dentro de una neutralidad frente al paciente. Que no le digamos, eso es bueno, eso es malo. Que, bueno, pues es un poco difícil de entender, sobre todo para los pacientes muchas veces, porque pues, si no han tenido lecturas previas sobre el psicoanálisis, muchas veces lo que nos preguntan es, bueno, doctor, ¿y cómo voy? Dígame usted, ¿voy bien? ¿Voy mal? ¿Cuánto me falta? Y pues el asunto es precisamente que el tratamiento consiste en un acompañamiento del paciente a la búsqueda de sí mismo, al rescate de su pasado, de sus ideas, a través de interpretaciones. De hecho, Freud, como ustedes ven en artículos, que es el análisis profano, lo que le plantea el juez imparcial es lo que le plantea el juez imparcial es que muy probablemente todo lo que dice el paciente en realidad son ideas sustitutivas de más profundos pensamientos. O sea, el paciente habla sobre sus relaciones, sobre lo que hace, sobre su trabajo, sobre su dinámica escolar,
Pero hay algo detrás de eso. Y ese algo es un pasado que de alguna manera lo ha conducido a su patología, a su enfermedad. Voy a explicarlo de otra manera. Es como lo que decía en la clase anterior, ¿no? Que incluso el paciente va a saber luego cosas que no sabía de él mismo. Efectivamente. Y llegará a traer al presente recuerdos que no sabía que estaban ahí. Freud y el psicoanálisis en general, todos los psicoanalistas, me parece, hacen patente la posición del niño frente al adulto. ¿Cuál es? ¿Es una posición de dependencia? ¿De inferioridad? Donde se ve al adulto como un dios. Imagínense ustedes el tamaño del niño y el tamaño del adulto, ¿no? Y de hecho, esa figura del adulto como un dios se refleja en otras figuras más tarde en la vida. La misma figura de Dios. Dios Padre se dice, ¿no? Dentro de la religión cristiana se dice Dios Padre, ¿no? Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza, ¿no? Se dice en la Biblia. Y entonces sí, los niños ven a los padres como si fueran dioses. Y su relación con ellos es una relación que pues es de necesidad, de demanda de amor y de deseo. De deseo específicamente en el caso de la madre, ¿no? En el caso de la niña, pues hay un traslado precisamente del deseo por la madre al deseo por el padre en la dinámica regular del crecimiento, porque esto puede no suceder, ¿verdad? Y cuando hablo de regularidad no quiero decir que deba ser ideal. Hoy en día los psicoanalistas somos mucho más abiertos a pensar que las diferencias no son anormalidades. Y entonces, esta relación del niño con los padres a veces se mantiene toda la vida. Fíjense ustedes, ¿conocen ustedes parejas? Seguramente sí. En donde la mujer le dice al hombre, oye papito, o peor aún, le llega a decir, mira bebé, ¿sí o no? Pues ahí sigue presente esto que nos insistía Freud en ver como un hecho que está allí, pues, que no se puede escapar a él, ¿no? Maestro, en el video que nos mandó de Freud, Sí, nos decía que Freud analizó y trabajó con su hija. ¿Y qué tan ético es
pues psicoanalizar a tu propia familia, ¿no? Como, porque existen estas posiciones, como la que dice de papá e hijo. Ella, pues probablemente estaba muy sugestionada con respecto a la figura paterna, ¿no? Y él pudo haberse aprovechado de esta situación para, pues, sus experimentos. Tienes toda la razón, Edgar. Debemos pensar esta situación. Al principio de la práctica psicoanalítica no había reglas. Y de alguna manera no se sabían las consecuencias de muchas cosas que hoy en día consideraríamos anormales, faltas de ética. Entonces, en esos momentos, pues él analizó no solamente a su hija, analizó a muchos de sus más cercanos amigos. ¿Mm? Incluso, pues bueno, me parece que había una intención también hasta política de analizar a su propia hija y darle más tarde el poder de que tuviera una posición importante dentro de la institución psicoanalítica, como siendo la hija de Freud, ¿no? Es la hija de Freud, fue analizada por Freud. ¿Quién mejor preparada podría estar para ocupar la cabeza de un movimiento psicoanalítico, ¿no? Efectivamente, hoy en día nosotros no consideramos ni ético, ni posible, ni deseable que un psicoanalista analice a su propia familia, ni que tenga relaciones amorosas con sus pacientes, por ejemplo. Lo cual ha sido también un problema en la historia del psicoanálisis. Uno de los más conocidos psicoanalistas hoy en día, y que pues hay alrededor de él todo un culto, es Jacques Lacan. Pues hace año y medio más o menos se publicó un libro de Catherine Millot, una importante psicoanalista francesa. El libro se llama Mi vida con Lacan. Y Catherine Millot fue analizada por Lacan, pero también era su amante. Entonces el libro cuenta una serie de cosas muy extrañas, la verdad, donde pues ella convive con Lacan, e incluso llega a convivir con otra amante de Lacan, y Lacan le llega a decir: en la sesión de ayer te dije tal cosa, pero me parece que no va por ese camino. Pero eso no se lo dice durante una sesión de análisis, se lo dice en la vida cotidiana. Entonces, pues uno dice, esto es un disparate. Aquí en México ha habido no unos y varios casos de analistas que han tenido relaciones con sus pacientes y que, bueno, pues en la IPA está muy mal visto todo eso y han tenido, pues evidentemente, juicios y se les ha quitado su pertenencia a la institución. Se les ha destituido. Y bueno, hay que pensar también, todo esto tiene que ver con la transferencia. La transferencia siempre es de amor.
¿Por qué un paciente puede llegar a sentir algo más que respeto, sino, digamos, cariño? Puede llegar a adorar las palabras de su analista, su presencia, pues porque de alguna manera hay una transferencia, precisamente esa relación erótica del niño con sus padres llega a ser revitalizada, reafirmada, vuelta a correr durante un tratamiento analítico. No siempre, no al principio, ¿verdad? Hay un escrito de 1912 de Freud que se llama Sobre la dinámica de la transferencia, donde justamente explica esto Freud. ¿Cómo es que esto sucede no solamente en el tratamiento analítico, sino también en las relaciones en el hospital con los médicos, por ejemplo, en las escuelas con los profesores? Ya hablamos un poco de esto. Pero en el análisis, justamente, es una pieza clave del dispositivo no ceder a ese amor. De hecho, lo que dice en otro escrito, que es Consejos al médico en el tratamiento psicoanalítico, también del año 1912, pues lo que dice es que el analista debe actuar como cirujano con su paciente. ¿Qué quiere decir eso? Pues dice Freud, el cirujano, cuando va a operar y hace un corte, no mete sus sentimientos. Porque si metiera sus sentimientos, no podría hacer su trabajo. Entonces, precisamente recomienda que no meta sus sentimientos. Es más o menos relativo esto, quiero decir. Expreso con palabras lo que es, en términos generales, el tratamiento analítico y el psicoanálisis, pero es una práctica con muchos matices, porque también está otro concepto muy importante en Freud, que es la contratransferencia. Y en el psicoanálisis, sobre todo, es un concepto que tuvo mucha importancia en la práctica kleiniana, por ejemplo. ¿Qué es lo que siente el analista sobre algo que le dice el paciente? Por ejemplo, llega una paciente conmigo y me dice, mire usted, se acaba de morir mi padre, no tiene ni una semana, pero en realidad es un asunto que no me preocupa ni quiero tratar aquí. Porque nunca tuvimos una buena relación. Lo que me preocupa es cómo estoy llevando las cosas con mi pareja. Y uno dice, como que no siente nada por la muerte del padre, ¿no? Sin duda va a surgir después el por qué no, e incluso qué sentimiento tiene oculto hacia el padre, que puede llegar a ser.
odio. Quizá un odio surgido de una relación desilusionante, ¿no? Entonces, la enseñanza del psicoanálisis son más bien preguntas que respuestas. Hay muchas cosas que no sabemos todavía. Y Freud mismo lo dice aquí en este escrito de 1926. Hay muchas cosas que yo las hago de esta manera. Su estilo era ese. Yo hago esto de esta manera, pero probablemente alguno de mis colegas lo hará de otra manera. Si pueden conectarse con la imagen, me gustaría que lo hicieran, ¿eh? Maestro, y para las personas que no recuerdan sus sueños, ¿hay algún método para ejercitar eso? Yo Sí. tiene así años que no recuerdo un sueño, como 2, yo creo. Ya. Los sueños son realizaciones de deseos. Me parece que ya lo habíamos dicho. En un lenguaje que no es claro al soñante, se presentan esos deseos. Claro, hay sueños que sí son muy impactantes y muy, ¿cómo decirlo? Muy imponentes. Sueños sexuales. Creo que todos tienen sueños sexuales, todos hemos tenido. Pero no todos los sueños son así. Y el que no recuerdes tus sueños, indudablemente habla de una losa hacia esos deseos que no quieres recordar porque, pues a lo mejor te sería incómodo, ¿no? De hecho, durante un tratamiento analítico, muchas veces el paciente no da mucha importancia a sus sueños. E incluso nunca ha tenido como política recordar sus sueños. Pero conforme va avanzando un tratamiento, empiezan a aparecer esos sueños. Freud era un chico curioso. Sobre los 12 años escribía todos sus sueños. Imagínense ustedes. Así que también por eso llegó a la conclusión de que el sueño no debía interpretarse a partir de la imagen, sino a partir del texto escrito. ¿Qué quiere decir? Que las palabras son la base sobre la cual trabaja el psicoanálisis. Quiero decir la base, que no quiere decir lo único. Es una práctica extraña, ¿verdad? De hecho, en un trabajo que
escribe Freud, que se llama El porvenir de una ilusión, donde analiza lo que es la religión. Y dice, bueno, sí, la religión son sueños, todos necesitamos esa relación con la divinidad, con el Padre, pero hay algunos que no nos es cómodo eso, porque de lo que habla es de una, ¿cómo decirlo?, esclavitud a una idea. Sin embargo, es muy probable que la religión dure mucho más que el psicoanálisis. Y pues aquí en Veracruz, concretamente, pues los hueseros, los chamanes, son altamente valorados, ¿no? Aquí en la esquina de mi casa tengo un letrero que dice, se hacen trabajos. Garantizados, dice el letrerito. Y pues yo no le puedo decir eso a un paciente. Le garantizo que se va a curar. Quédese. El aparato psíquico que nos presenta Freud se compone entonces del ello, del yo y del superyo. El yo, por cierto, en un estudio más pormenorizado, puede ser dividido en el yo ideal y en el ideal del yo. El yo ideal es una fantasía de lo que fuimos de niños, una fantasía de una imagen idealizada. Y el ideal del yo, que está más cercano a lo que sería lo que somos hoy día, es una serie de admoniciones y reglas dentro del yo. No matarás, honrarás a tus padres, ¿verdad? Reglas muy profundamente enraizadas dentro de nuestro yo y que, bueno, pues hoy día se han ido transformando, ¿no? En nuestro siglo XXI, ya esto había empezado desde el siglo XX, había esta idea de que pues, el que quiere puede, ¿no? Si tú tienes un propósito, simplemente es cuestión de que pongas manos a la obra, ¿no? Y además, la competencia, ¿no? El mundo capitalista lo que alienta es la competencia.
trabajar, producir. Eso es la normalidad. Ganarles a los otros. Así pues también el super yo, que alimenta también el ideal del yo y el yo ideal, es una parte del yo y que tiene su motor en el ello, pues establece una dinámica de progreso, pero al mismo tiempo de tensión, de fracaso. ¿Cómo es que no soy el mejor en la escuela, por ejemplo? ¿Cómo es que mi mujer no es tan bonita? ¿Cómo es que tengo este pinche carro y no tengo un, qué sé yo, un Porsche? ¿Por qué mi carro es 2014, 2013 y no es 2022, no? Exigencias inconscientes que nos llevan a vivir insatisfechos con nosotros mismos. Y el ello, pues lo que busca por caminos oscuros muchas veces es la satisfacción de sus impulsos. Que cuando entra en conflicto con el yo, pues esa satisfacción busca un camino alterno, no directo. Ese camino alterno se llama síntoma. Por ejemplo, en una familia, un hombre, pues, siempre está deprimido, tiene un problema para relacionarse con los demás, dice que se quiere matar, que tiene una depresión. Todo eso es un síntoma, pero que también le impide, por ejemplo, tomar en serio la posición de padre y trabajar. Este hombre no trabaja.
Entonces el síntoma de alguna manera produce dolor por un lado, pero por otro lado produce una satisfacción, no tiene que ir a ganarse el pan. Es la mujer la que lleva el dinero a la casa. Y la que dice, pobrecito, pues, es que realmente él es un buen hombre, lo que pasa es que tiene esta enfermedad, que pues necesita pastillas para poder dormir, para poder despertarse, para etcétera, ¿no? Entonces, también Freud define el síntoma como una formación a la mitad entre el deseo y la represión. Y este choque produce, fíjense ustedes qué curioso, satisfacción y dolor al mismo tiempo. Que por cierto es también un fenómeno que se produce durante el tratamiento analítico. El paciente, pues evidentemente acude a un psicoanálisis porque está inconforme con algo en su vida, porque le duele algo y porque quiere cambiar. Pero conforme va avanzando el análisis, va descubriendo cosas, llega un momento en que dice, ya no me siento cómodo con esto. No quiero. Por ejemplo, por decir algo, que una paciente llega a decirle al analista, pues es que usted no me entiende, usted es un hombre. ¿Cómo va a entenderme? Las cosas que me ha dicho, las siento como muy machistas. Y es que también Freud menciona esto. El paciente llega a un momento en que ya no quiere avanzar y quiere detener el análisis. Incluso llega a establecer una conducta de sentimiento, una conducta negativa alimentada por sentimientos negativos hacia el analista. Que Freud le llega a nombrar como reacción terapéutica negativa. Lo cual es una verdadera sorpresa porque parece ser que no todo el mundo quiere curarse, ¿no? Como que lo ideal sería que una persona quisiera curarse, pero por algo no. Pero, pues nuestro trabajo como analistas es precisamente hacer una labor que vuelva a poner el yo en el dominio principal del aparato psíquico. Un yo relativamente sin conflictos, ¿no? Porque evidentemente pues la vida es azarosa, problemática, incierta siempre. Les recomiendo un excelente libro
de un filósofo que se llama Ian Hacking, que se llama La domesticación del azar. Por ahí está en PDF, en algún lado. Y lo que nos muestra es cómo la ciencia y los saberes del hombre siempre han jugado los dados en contra del azar. Pero sin embargo el azar no puede eliminarse por completo. De hecho, si ustedes estudian ciencias de algún tipo, ¿no? Matemáticas, ingeniería, química y eso, se habla de una cosa, se dice ciencias exactas. Pero ¿qué chingados son las ciencias exactas? No hay algo exacto, pues. Por algo la ciencia avanza, cambia y crea nuevos modelos. Incluso pues se dice hoy mucho dentro del mundo lacaniano, es que el psicoanálisis es una ciencia. Y entonces se usan modelos matemáticos y topológicos para tratar de demostrarlo, ¿no? Pero pues bueno, el asunto es que no puede ser una ciencia, porque sería tanto como ponerlo un ideal en el lugar de nuestra actividad. Freud mismo deseaba que fuera una ciencia en algún momento, el psicoanálisis. Pero también llegó a pensar que quizá en algún momento pudieran la medicina encontrar la manera de tratar las enfermedades mentales, no a partir de la palabra, sino a partir de sustancias. Esto no ha sucedido y probablemente no sucederá. Lo cual no quiere decir que no haya también el desarrollo hoy día de toda una rama dentro del psicoanálisis que se le vincula a las neurociencias. Y por ejemplo, si ustedes me preguntan a mí en lo que es mi actividad clínica normal si no uso pastillas, yo no puedo recetar pastillas porque no soy médico. Estudié psicología, estudié filosofía, maestría, doctorado, pero no soy médico. Pero hay pacientes que sí necesitan a veces pastillitas, como un auxiliar, no para pendejarse. Es un paciente que tiene ya 3 días sin dormir, porque está muy angustiado, pues mejor que tome algo, ¿no? Porque esa angustia, si no, puede llevar a situaciones muy graves. Entonces, pues, sí se le puede recomendar algo. Para eso, lo que necesito es el auxilio de un amigo psiquiatra, que no se meta con el tratamiento psicoterapéutico, pero que sí pueda recetarle una pastillita para dormir, por ejemplo, al paciente. O incluso tratamientos graves, como es la esquizofrenia, pues ahora estamos en una tercera generación de medicamentos para la locura, ¿no? Y hay medicamentos que hacen milagros, ¿eh? Lo he visto. Entonces, ¿por qué cerrarse a la posibilidad de que la farmacología pueda ser un auxiliar en el tratamiento psicoterapéutico?
nuestro, y esto podrá sonar bastante escandaloso, precisamente para los lacanianos, nuestro interés es el bienestar del paciente. ¿Preguntas? ¿Observaciones? ¿Comentarios sobre la peliculita que les envié? Maestro, entonces el psicoanálisis no está peleado con, por ejemplo, las biología de la conducta, los fundamentos fisiológicos de la conducta y otras neurociencias. No está peleado con la neurociencia, no, desde luego no. Pero no considero tampoco que las neurociencias sean la base sobre la cual suceden los trastornos mentales. Nos afirmamos sobre el descubrimiento de Freud que hay un aparato mental que produce justamente estos trastornos y que hay un inconsciente. Como ustedes veían en ese esquema que les llegué a enviar sobre el inconsciente, pues a ver, permítanme un segundo. En este esquema, ustedes ven, la mayor parte de lo que somos es inconsciente. Solamente la punta de arriba del iceberg, que sería el sujeto psíquico humano, es consciente, pero la mayor parte es inconsciente. Esto implica una cosa muy fuerte que a mí todavía con tantos años de estar en este negocio, me sigue impactando. La mayor parte de las cosas que uno hace están determinadas por lo inconsciente. Y el concepto de libertad queda muy cuestionado también. A ver, los que nunca hablan, estaría bien que hablaran hoy. ¿Por qué se dice que todo lo que hacemos lo hacemos por el inconsciente?
No todo lo que hacemos lo hacemos por el inconsciente, Bueno, la mayoría, la mayoría. pero buena parte. Incluso estaba yo pensando, cuando aprendes a manejar un automóvil, pues al principio te cuesta mucho trabajo hacerlo, sobre todo si es un automóvil con velocidades, ¿no? Y llega un momento en que manejas ese coche sin pensar lo que estás haciendo. Metes la primera, la segunda, la tercera, metes el clutch, metes el freno. Y la clave de esto es no pensar. Ya está adherido, por así decirlo, a tu inconsciente. En este caso sería como un hábito, maestro, ¿Cómo que? hábito que ya se tiene, que ya se cría. Llamados hábitos son inconscientes, tienen una base inconsciente ya. Hasta pues las cosas más singulares, ¿no? Por ejemplo, el alcoholismo, ¿no? Qué sabroso tomarse todas las noches un whisky, ¿no? Pues, el whisky sabe horroroso la primera vez que uno lo toma. Es una cosa espantosa. Pero bueno, conforme va pasando el tiempo, se hace agradable y los alcohólicos, para no enfrentar el mundo, necesitan al alcohol. Esas borracheras, de alguna manera, les proporcionan una defensa contra una realidad dolorosa. Los drogadictos también, por ejemplo. Mejor estar drogado que afrontar el hecho de que mis padres no me quieren o mi padre no me quiere, ¿no? Y eso puede durar muchos años, porque precisamente el inconsciente, decía Freud, es atemporal. Maestro, tengo una duda. Es que una vez escuché que, por ejemplo, una persona que fuma, bueno, relacionándolo con las etapas psicosexuales que vimos en la clase anterior, en la etapa oral, que una persona que fuma pues es porque tiene la necesidad de tener algo metido en la boca, que posiblemente es porque no terminó bien esa etapa cuando era un niño. Tiene que ver, ¿Puede ser cierto? evidentemente tiene que ver. El cigarro es una forma también de vicio que el mismo Freud sufrió en su vida. Freud llegó a padecer un cáncer muy grave a partir de que no dejaba el cigarro, no, más bien el puro. ¿Mm? Y pues no puede negarse, por ejemplo, que quienes están metidos en este vicio se crean a sí mismos una especie de esfera de mundo particular. El humo, ¿no?, que los rodea es, como decir, llevo a todas partes mi humo, mi deseo de aislarme de los demás.
Hoy en día ha habido una moda, ¿verdad? De unos 25 años tal vez para acá, donde está prohibido el cigarro en los lugares públicos. Pero en su momento el cigarro era algo que de alguna manera significaba poderío. En todas las películas de los años 40, 50 de Hollywood, están los hombres fumando. Humphrey Bogart, ¿no? Eran bien machos porque tenían su cigarro, ¿no? Que de alguna manera era una forma de mostrar cierta potencia fálica. Y en los años 20 ya les mostraré les pasaré un pequeño documental donde Sigmund Bernfeld, uno de los parientes de Freud, lo que hace es utilizar al cigarro para promocionarlo en su venta. ¿Qué quiere decir esto? Estamos sobre los años 20 y las compañías tienen el problema de que las mujeres no fuman. Solamente fuman los hombres. Y entonces le preguntan a Bernfeld, que es lector de Freud, pariente de Freud, ¿qué se podrá hacer para que las mujeres fumen? Y entonces, finalmente la idea de él es contratar un grupo de mujeres muy guapas, grandotas además, para que durante una manifestación del Día del Trabajo se unan a la manifestación con sus cigarros. Entonces los periodistas empiezan a tomar fotos y todo esto. Es un tiempo antes del internet y todo esto, ¿no? Y se dice, y las mujeres además no tenían voto, ¿eh? Estas mujeres son femeninas, son feministas y están fumando. Así que fumar es una muestra de feminidad. Y funcionó muy bien, ¿eh? Y se sigue ocupando como un recurso como de imagen. Hay un político, me recuerdo, Fernández de Ceballos, que siempre está con su puro, y como con esta simbología, ¿no? Uh-huh. Maestro, ¿y desde el psicoanálisis se puede vivir sin adicciones? Yo creo que tenemos todos algún tipo de adicción. Por ejemplo, hoy en día estamos adictos a el internet. Luego, cuando un fumador, para dejar de fumar, pues se hace adicto a otra cosa, ¿no? A los chicles. Es también es una muestra de falocentrismo. Hoy en día el teléfono celular sirve para todo y presumimos entre nosotros qué teléfono tenemos. ¿Tenemos un Samsung S10 o un iPhone 12? ¿No? Y por cierto, pues el iPhone, pues desde el sistema que se usaba en el iPhone 8, no ha cambiado mucho, ¿eh? No ha cambiado más que en su forma periférica, ¿no? O sea, pero sí cambian los costos, ¿no?
¿Cuánto cuesta un iPhone 12? Creo que es el número que está ahora, ¿no? Cerca de los 30,000 pesos si uno quiere comprarlo. Y la moda también tiene que ver con eso, ¿no? Hubo un tiempo en que estuvo de moda. Yo era joven, desde muy joven estoy interesado en el psicoanálisis, pero que estuvo de moda entre mis colegas, dejarse una coletita de caballo. Yo no lo hice, pero muchos de mis colegas sí lo hicieron. Vamos a dejar por hoy. Por WhatsApp les envío la próxima lectura que haremos. Vamos a dejar de lado ya el análisis profano. Espero que lo hayan leído completamente. ¿De acuerdo? Y nos veríamos, hoy es miércoles, nos veríamos el lunes. Que tengan ustedes muy buen día. Igualmente, maestro, gracias. Igualmente. Gracias, Igualmente, igualmente. profe. Igualmente, maestra. ¿Vale? Luego. Gracias. Gracias.